Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto una vez más poder encontrarnos en este espacio virtual para poder abrir la palabra de Dios y poder meditarla unos minutos para nuestro bien y nuestro crecimiento espiritual. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, a este segmento de meditación en la noche con el pastor de este viernes, un par de días antes de culminar esta semana. Así que le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Salmo que nos corresponde meditar en esta oportunidad que Dios nos presta. Y es el Salmo número 20, por favor. Salmos número 20. Voy a permitirme leer el versículo 3 para posteriormente pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos enseñe y nos haga recordar algún principio bíblico que ya sabemos en el largo transcurso de nuestra vida espiritual, que tenemos que recordar por nuestra debilidad. Tendemos a ser un poco olvidadizos de los preceptos divinos, así que vamos a recordar algo que ya conocemos y que la palabra de Dios, a través del salmista de David, una vez más encontramos una porción bíblica para nuestro bien espiritual. Salmos número 20, versículo 3, nos dice la palabra de Dios las siguientes palabras. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Una vez más dice, haga Jehová memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la dicha y la bendición de poder contar con la posición que tú nos has otorgado de ser llamados hijos de Dios. Gracias por ese privilegio, Señor. Reconocemos ciertamente una posición y un privilegio inmerecido por nuestra naturaleza pecaminosa, pero gracias a tu gracia y misericordia que has obrado para bien en nosotros, mostrando tu amor y al darnos un sentido de pertenencia, es decir, de hacernos pertenecer a través de la fe en Cristo a la familia de Dios. Te pido que bendiga, Señor amado, la meditación de esta noche en el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos, hermanos, en una oración, el Salmo número 20 como tal, una oración en la cual vemos mucha gente involucrada. El pueblo de Israel estaban en la víspera de una batalla, de una guerra en contra de otros pueblos, probablemente en contra de Siria o en contra de los amonitas, como lo encontramos en el primer libro de Samuel, que nos narra una historia. Y entonces podemos aplicar este salmo a esa historia. Estaban a punto de ir a la guerra, así que como esos momentos y esos días tensos, llenos de estrés, llenos de incertidumbre, de no saber qué es lo que iba a ocurrir, probablemente ellos se miraban a la cara unos a otros y aún siendo valientes, y aún siendo guerreros, aún siendo el ejército del pueblo de Israel, hombres valerosos para ir y defender lo que Dios les había dado y aquello que tenían, por lo cual debían de luchar. Se miraban unos a otros seguramente y no sabiendo si iban a volver a mirarse, a tratar, a platicar, a convivir después de la batalla. Sin embargo, eran momentos difíciles, tensos, en los cuales la desesperanza, la incertidumbre pudo haber llenado sus vidas, sus pensamientos. Pero vemos que el pueblo de Israel, a pesar de esas emociones, en esta oración que fue registrada por David, vemos que el pueblo comenzó a orar y a clamar al nombre de Dios. En los versículos 1 al 5 encontramos la oración de ese pueblo de Israel, y más que el pueblo, al ejército de los judíos, del pueblo de Israel, quiero decir al ejército, que estando en esa situación clamaron al nombre de Dios y comenzaron a animarse y a animar
a David, al rey. En el versículo primero nos dice la escritura: Jehová te oiga en el día de conflicto. Están orando en favor del rey David y están pidiéndole al Señor que tenga a bien mirar la vida del rey, cómo hasta ese momento había conducido al pueblo a tal situación que podían estar seguros de que en esa batalla que llevarían a cabo en algunos días posteriores, oraban para que el Señor les diera la victoria y ellos prevalecieran sobre el pueblo enemigo, como en ocasiones anteriores lo habían hecho. Así que el pueblo habla y pone en las manos de Dios a Israel, al pueblo de Israel, a David, rey, y lo comienzan a explicar, a levantar el ánimo a través de la oración, y dicen: Jehová te oiga en el día del conflicto. Tú como rey, como el caudillo, aquel estratega militar, nuestro dirigente, el gobernador de toda esta tierra y de nosotros mismos, tú vas a la lucha y vamos a pedirle al Señor para que Dios te dé gracia, que Dios te dé ese proceder con tacto, con inteligencia. Y cuando tú le clames para que nos dé la victoria, no solamente tú serás bendecido, sino también nosotros. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, oraron ellos. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y en el versículo 3 es donde vamos a meditar, donde dice: haga memoria Jehová de todas tus ofrendas y de todos los holocaustos que tú le has ofrecido, Dios los acepte. Y comienza la oración. Al punto que quiero llegar, amados hermanos, es que en la oración estos hombres valientes están apelando e invocando el favor de Dios en pro de David. Y al Dios bendecir a David y darle la victoria y el ser favorable para con él, obviamente el pueblo de Israel, y no solamente el ejército, serían acogidos dentro de la mano benefactora de Dios. Pero veo algo muy interesante en la oración de estos hombres, porque dice: Jehová haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Es verdad que David había ido con el pueblo al lugar donde estaba el altar para ofrecer holocaustos y ofrendas de acuerdo a los ritos ceremoniales que la ley de Moisés así establecía, por mandato de Dios obviamente. Así que están apelando al favor de Dios mediante el acto de obediencia de David. Jehová haga memoria de todas tus ofrendas. Así como tú te has preocupado, es lo que estaban diciendo, en otras palabras más claras y más entendibles. Lo que estaban orando estos hombres en el versículo 3 es: así como tú has tratado de someterte a los requisitos, lineamientos estipulados por Dios por medio de la ley de Moisés, para llegar a ofrecer holocaustos, ofrendas, sacrificios a Dios en olor fragante, para reconocer y adorar y alabar y rogar la presencia y la victoria de Dios sobre ti, sobre tu pueblo y sobre nosotros. Que Dios haga memoria de eso. En otras palabras, lo que están diciendo, hermanos, es que la obediencia fiel del rey, de David como el rey, al llevar las ofrendas y los holocaustos al altar de Jehová, estaban representando la obediencia fiel de David, y era razón suficiente para que Dios fuese favorable a David. En otras palabras, la obediencia fiel que David había manifestado y había obrado al ir y al recordar los holocaustos y al recordar a Dios a través de los holocaustos y a través de cada rito ceremonial que Dios demandaba como una obligación en la ley de Moisés, David trataba de cumplirlos al pie de la letra, como decimos. Así que el pueblo
apela a la obediencia y a la fidelidad de David para que Dios fuese favorable al ver la obediencia de David a través de los holocaustos. En otras palabras, David pudo haber expresado y dijo, pues yo soy el rey, yo no tengo por qué ir a ofrecer sacrificios, que lo hagan ellos. Yo soy el rey, yo estoy exento de esa responsabilidad. Pero David no llegó a esa mentalidad. Usted y yo conocemos un poco de la biografía corta que tenemos, no corta sino suficiente, quiero decir, de David, en los libros históricos del Antiguo Testamento. Y vemos cómo David cotidianamente, esforzadamente, constantemente, buscaban la manera de agradar a Dios a través de su obediencia. Así que el pueblo sabía que si ellos invocaban a Dios para que viese el corazón de David al presentarse en los holocaustos ante Dios, ellos decían, David cumple al pie de la letra, David es un fiel cumplidor de los requerimientos de Dios en favor de esas ceremonias rituales, que así lo estipula el Decálogo, y Moisés lo marcó claramente, cómo el pueblo debía de acercarse a Dios a través de los corderitos, de las ofrendas, de los sacrificios que debían de llevar a los levitas y sacerdotes. David ha cumplido al pie de la letra, así que vamos a clamarle a Dios para que Dios vea y recuerde y haga memoria de cómo David fue obediente a él, para que de esa manera Dios diga, ok, voy a extenderle mi favor, no solamente a David, sino al pueblo, en esta y en todas las batallas que van a luchar. Esto me hace pensar, hermanos, lo siguiente, que Dios mira ciertamente la manera, es decir, el cómo llevamos a cabo la voluntad de Dios. Pero también no solamente Dios pone especial énfasis en cómo cumplimos con la voluntad de Él, sino en que realmente la llevemos a cabo. Hay otro pasaje, ¿se acuerdan? Cuando Samuel declaró y le exhortó gravemente y fuertemente, de una manera muy intensa, le hizo un reclamo al rey Saúl, cuando Saúl ofreció sacrificios y no debió haber sacrificado él, debió haber esperado a Samuel, que era el sacerdote en ese tiempo, porque él era el único apto y autorizado para acercarse a Dios a través de los holocaustos. Y Saúl llegó, cuando llegó Samuel, Saúl dijo, oh, yo me esforcé, me animé, como vi que tú no llegabas, pues yo ofrecí sacrificios a Jehová. Dice, ay Saúl, esto es la gota que derramó el vaso. Dijera Samuel, tantas veces que te has obstinado y has tratado de hacer la voluntad de Dios, pero a tu manera, y no es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Le dijo Samuel, se complace tanto Jehová en los sacrificios y en los holocaustos, tanto como en que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente, dijo Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el cumplir con la palabra de Dios es mejor que lo que le puedas ofrecer a Dios. Lo que nos dice la Escritura, hermanos, a través de estas palabras acertadas, atinadas y directas de este hombre de Dios llamado Samuel, es que ciertamente Dios espera que nosotros cumplamos con las maneras, con los tiempos, con las formas, diré de esta manera, con el cómo llevamos a cabo lo que Dios demanda de usted y de mí como hijos de Él, sino que Dios también, hermanos, nota de especial forma el hecho de que cumplamos o no cumplamos. Dios mira nuestro corazón y todo empieza desde ahí. Todo empieza desde nuestro interior. ¿Lo hago o no lo hago? Si lo voy a hacer, ¿con qué intención lo voy a hacer? Y desde ese momento, justo, Dios dice, lo que me vas a ofrecer y lo que vas a hacer, no lo estás haciendo con la mayor intención, con la mejor intención. Así que dice Dios, me decepcionas. O dice Dios, te felicito. Así que la manera, hermanos, en que Dios va a bendecirle a su vida y Dios va a ser favorable a mi vida, depende mucho del buen deseo y de la buena intención, de la correcta intención que nos mueve a hacer y a cumplir con la perfecta voluntad de Dios.
El pueblo de Israel, que estaban a punto de ir a la lucha, ellos estaban confiando en el buen proceder de Dios, de que también David había procedido de la mejor manera cuando se acercaba a Dios y le ofrecía a Dios los sacrificios con un buen corazón y con una buena intención. Así que ellos dijeron: Señor, pues mira, haz memoria para que el favor tuyo llegue sobre él y sobre nosotros, porque David el rey, cuando se ha acercado a ti en holocaustos y en los sacrificios, lo ha hecho de la mejor manera, con la mejor intención, con el más alto sentido de obediencia, de sumisión y de rectitud en su corazón. Y Dios miró favorablemente la reacción de David, el corazón de David. Al punto que voy, hermanos, para terminar, es que me gustaría que meditáramos todos los días de nuestra vida en este aspecto de la obediencia fiel y sumisa a los preceptos de Dios. Es verdad, ayer lo comentábamos y en alguna otra meditación también, de que pedimos y demandamos como personas maduras, es decir, como adultos, quiero decir, como padres de familia, demandamos obediencia de nuestros hijos. Como empresarios, probablemente, quizás usted tenga su propio negocio y usted demanda, requiere obediencia de su personal, de sus trabajadores. Quizás usted sea una persona que tiene a cargo otras más y usted es una autoridad inmediata hacia otros, y usted requiere y demanda y hasta puede llegar a exigir la obediencia de otros a su investidura. Pero no solamente la obediencia es requerida de los hijos, de los empleados, de los trabajadores, de nuestro personal. La obediencia es requerida de todo cristiano, joven o anciano. David era el rey. David pudo haber dicho: a mí me obedecen, a mí se me subordinan, si no, los mando cortar la cabeza y los decapito y los hago pedacitos y lo voy expandiendo por todo el territorio, como hicieron algunos reyes, dictadores. Pero David tomó una actitud sumisa, leal y obediente a Dios. Quiero que analicemos, hermanos, y meditemos en estas palabras. Usted y yo necesitamos obedecer fielmente a los preceptos divinos. Hay muchas complicaciones en nuestro interior al no comprender cabalmente la palabra de Dios, y hay preceptos y hay advertencias de la palabra de Dios, y escuchamos una predicación, una enseñanza en cuanto a la separación del mundo, o en cuanto a la apariencia, o en cuanto a la vestimenta, o en cuanto a la música que deba escuchar, o en cuanto a la ropa que deba vestir como cristiano, o en cuanto a las amistades que yo deba de tener y cuáles no debo de tener, o en cuanto a ciertas palabras que debo de cambiar en mi vocabulario porque no son correctas, no glorifican al Señor, o actitudes que tenemos arraigadas por muchos años y ahora en el Evangelio continuamos teniéndolas y decimos: no puedo controlar mi lengua, no puedo controlar mi mirada, no puedo controlar mis reacciones, no puedo. Y en ocasiones, hermano, no es que no podamos, sí podemos. En la mayoría de los casos es que no queremos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, nos está empujando, nos está presionando, y como no estamos fortaleciendo nuestra área espiritual, fácilmente nos dejamos de llevar y dice uno: ay, qué rico es esto. La palabra de Dios dice: el pan comido en lo oculto es sabroso. Hacer pecado, hermanos, es sabroso a la carne, pero no al espíritu. El que se deja llevar por la carne, dijo Pablo, es carnal, pero el que se deja llevar por el espíritu, ese realmente tiene vida en Cristo. Aprendamos, hermanos, a analizar nuestra vida y decir: Señor, hay muchas situaciones en la vida cristiana que se me figuran muy difíciles de obedecer. Me cuesta mucho trabajo cambiar mi vocabulario, cambiar mi vestimenta, cambiar y dejar de escuchar esa música que no agrada al Señor y corregir en ese camino. Me cuesta mucho trabajo dejar determinada amistad o dejar de hablarle a fulanito o a sutanito porque no son cristianos. Me cuesta mucho trabajo obedecer, someterme a la autoridad de que Dios ha puesto en mi vida.
me cuesta mucho trabajo someterme a mi marido, me cuesta trabajo someterme a mi padre, me cuesta trabajo no quedarme callado y responderle a la gente que no le tengo que responder. Pero el favor de Dios no estará en su vida, el favor de Dios no estará en mi vida si no aprendemos a obedecer como David aprendió. Y mire, hermano, termino con esto. La obediencia de David y el corazón de David, es decir, la intención con el cual se acercaba a Dios a través de los sacrificios, era visible ante el pueblo de Dios. De manera que los hombres de guerra dijeron, el punto clave para obtener la victoria es el poder de Dios, ciertamente, pero dijeron, hay un elemento humano muy importante y trascendente, que eso nos puede llevar a la victoria, y es la obediencia de nuestro rey, de David, al sometimiento a la voluntad de Dios. Él obedece a Dios con claridad, con fidelidad, con lealtad, y eso nos va a llevar a la victoria. Vamos a apelar al favor de Dios, a la benevolencia de Dios, a la misericordia de Dios en favor de David, y que esto nos venga a repercutir en favor nuestro también. Que Dios nos ayude, hermanos, a meditar en esta palabra. Tenemos que aprender a ser obedientes, fieles obedientes a la palabra de Dios. Las cosas van a mejorar por mucho si nosotros aprendemos a someternos a los preceptos divinos. Y el favor de Dios estará con su vida, estará en mi vida y con los nuestros. Oremos, por favor. Señor y Padre nuestro, gracias por este pasaje y gracias específicamente por este versículo. Ayúdanos a analizarlo, a meditarlo mucho más, cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, en nuestra cama y donde quiera que estemos, que podamos reflexionar y que tu Espíritu Santo nos lleve a convicción. Te pido que nos ayudes a pasar una buena noche en esta oportunidad y continúa cuidándonos y bendiciéndonos. En el nombre precioso de Cristo. Amén.